presente trabajo de investigación hablará sobre los derechos de la naturaleza, los casos positivos y negativos que se han presentado en el Ecuador. Frente al avance de la crisis ambiental y el daño creciente a los ecosistemas, ha surgido una nueva forma de concebir la relación entre el ser humano y su entorno: los derechos de la naturaleza. Esta perspectiva propone que la naturaleza no sea vista únicamente como un recurso explotable, sino como un sujeto con derechos propios, como el derecho a existir, a regenerarse y a mantener el equilibrio de sus ciclos. En este contexto, Ecuador se destaca como el primer y único país en el mundo que ha reconocido los derechos de la naturaleza en su constitución. A partir de la reforma de 2008, marcando un precedente histórico a nivel global. Este reconocimiento representa un paso significativo hacia una convivencia más respetuosa, equitativa y sostenible entre los seres humanos y la tierra. En el artículo 71 de la Constitución se establece que la naturaleza o Pachamama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Este enfoque, profundamente influenciado por las cosmovisiones indígenas andinas, especialmente el concepto de la Pachamama, ha transformado la forma en que se abordan los conflictos ambientales en el país. A partir de este marco legal, se han presentado varias demandas en nombre de ríos, bosques y otros ecosistemas, buscando su protección frente a actividades extractivas o contaminantes. Aunque la implementación práctica ha enfrentado desafíos, Ecuador sigue siendo un referente internacional en la construcción de un nuevo paradigma jurídico y ético basado en la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, su aplicación práctica aún se enfrenta a principales problemas y desafíos como contradicciones con el modelo extractivista, aunque Ecuador reconoce constitucionalmente los derechos de la naturaleza. Su economía depende fuertemente de actividades extractivas como la minería, el petróleo y la tala. Estos sectores muchas veces entran en conflicto directo con los ecosistemas, generando tensiones entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Además de la contaminación, deforestación, baja conciencia ambiental, sobreexplotación de recursos naturales, entre otras. Para esta investigación nos basamos en el siguiente objetivo: analizar el vínculo entre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el fortalecimiento de la actividad turística en el Ecuador. En el siguiente mapa se encuentran los 64 casos en todo el Ecuador, tanto positivos y negativos. Los casos negativos de afectaciones a la naturaleza fueron seleccionados porque los dictámenes oficiales emitidos por las autoridades competentes los calificaron como desfavorables. Además, muchos de estos procesos llevan años sin resolverse, lo cual evidencia una preocupante falta de acción efectiva. Este estancamiento refleja el desinterés institucional hacia la defensa de los derechos de la naturaleza. A pesar de la gravedad del daño ambiental, no se han tomado decisiones firmes, ni se han aplicado sanciones concretas. Los responsables siguen sin ser sancionados y las comunidades afectadas continúan esperando justicia. La lentitud procesal y la negligencia demuestran una omisión reiterada. Esto revela una ausencia de compromiso real con el cuidado ambiental. Por estas razones, los casos seleccionados son considerados negativos. Hoy les voy a presentar un caso emblemático sobre la vulneración de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. La pesca ilegal de tiburones en la Reserva Marina de Galápagos.
Este caso ocurrió el 13 de agosto del año del 2017, cuando la Armada del Ecuador interceptó una embarcación de bandera china, el Fuyuan Yulin 999, dentro de la zona protegida de la Reserva Marina. Cuando las autoridades abordaron el barco, encontraron una escena alarmante: más de 6.000 tiburones muertos, incluyendo especies en peligro como el tiburón martillo, el tiburón sedoso y el zorro pelágico. Este hecho generó un gran rechazo nacional e internacional. Recordemos que las Islas Galápagos son patrimonio natural de la humanidad, y su reserva marina es uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del planeta. La pesca de tiburones en esta zona está estrictamente prohibida, ya que estas especies cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema marino. El caso de pesca ilegal de tiburones en Galápagos fue un triunfo legal importante, pero también una tragedia ambiental. Nos recuerda que, aunque el Ecuador ha dado pasos para proteger la naturaleza a nivel constitucional, los ecosistemas siguen expuestos a amenazas reales y requieren vigilancia, cooperación internacional y sanciones firmes. El siguiente caso es la protección de iguanas en las carreteras de Santa Cruz en Galápagos. En el año del 2012, ciudadanos de la isla de Santa Cruz, en Galápagos, presentaron una acción legal para detener la construcción de una carretera, la avenida Charles Darwin, argumentando que la obra se ejecutaba sin licencia ambiental y sin considerar los impactos sobre especies protegidas como las iguanas marinas y terrestres, que habitaban en la zona afectada por el proyecto vial. La acción fue presentada ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Galápagos, que aceptó la medida cautelar y ordenó la suspensión inmediata de la obra hasta que el municipio de Santa Cruz realizara una evaluación de impacto ambiental y obtuviera los permisos correspondientes. El fallo consideró que el proyecto vulneraba los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución del Ecuador desde 2008. El juez aplicó también el principio de precaución, que exige detener cualquier actividad que pueda causar daño grave o irreversible al ambiente, aun cuando no haya certeza científica total. Además, se recordó que Galápagos goza de un régimen especial de protección ambiental, lo que obliga a extremar los controles sobre cualquier intervención en su territorio. Este caso marcó un precedente importante, ya que fue uno de los primeros en Galápagos en aplicar directamente los derechos de la naturaleza para frenar una obra pública, y demostró que el sistema judicial puede ser una herramienta efectiva para proteger ecosistemas frágiles y especies endémicas. A continuación les voy a presentar los casos negativos. El primero es la inconstitucionalidad de la ley de minería. Este caso fue presentado por la sociedad civil y los pueblos indígenas, liderados por la CONAIE, quienes acusaron al Estado ecuatoriano de violar los derechos de la naturaleza y no respetar los derechos de consulta de las comunidades indígenas. Los demandantes señalaron que la ley de minería permitía actividades que afectaban a la naturaleza, sin consultar previamente a los pueblos que habitaban esos territorios. Además, reclamaron que las decisiones sobre estos proyectos no contaron con la participación libre, previa e informada de las comunidades afectadas. El fallo de este caso se emitió el 18 de marzo del año del 2010. La decisión fue desfavorable
para los derechos de la naturaleza, porque permitió que las obras mineras continuaran. Sin embargo, el caso fue muy importante porque la Corte Constitucional aclaró la diferencia entre la consulta ambiental previa y la consulta previa indígena prelegislativa. Gracias a este fallo, se estableció una regla fundamental. Cualquier actividad minera que se realice en territorios indígenas debe contar con una consulta previa, libre e informada. Esto significa que las comunidades indígenas tienen derecho a participar en las decisiones que afecten sus tierras, sus vidas y sus culturas. Este caso se convirtió en una jurisprudencia clave en el Ecuador, porque reforzó la importancia de escuchar y respetar a los pueblos indígenas. Aunque no se logró proteger completamente a la naturaleza, en esta ocasión sí se avanzó en la defensa de los derechos colectivos y en la lucha por una mayor justicia social y ambiental. Por otro lado está el caso de minería Cóndor Mirador, caso emblemático relacionado con los derechos de la naturaleza en Ecuador. Se trata de una acción de protección presentada por organizaciones sociales y comunidades locales, debido al impacto ambiental generado por el proyecto minero Mirador, ubicado en la cordillera del Cóndor y operado por la empresa Ecuacorriente. Los demandantes denunciaron que el proyecto estaba causando daños severos al ecosistema del bosque húmedo tropical, una zona de altísima biodiversidad. Afirmaron que la actividad minera ponía en riesgo a especies endémicas y en peligro de extinción, además de provocar la contaminación de fuentes hídricas a través del drenaje ácido de mina. También señalaron que se estaban vulnerando derechos fundamentales como el derecho al agua y a una vida digna. Ante esto, solicitaron la suspensión del proyecto minero y la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, elaborado por peritos imparciales que garanticen un análisis técnico y transparente. Sin embargo, la acción de protección fue rechazada en primera instancia, y aunque fue apelada, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó esa decisión. El tribunal concluyó de tanto el contrato de explotación como la licencia ambiental eran actos administrativos emitidos legalmente y que no existía evidencia suficiente de que se hubieran vulnerado derechos constitucionales. Este fallo fue considerado negativo para la naturaleza, ya que permitió que el proyecto minero continúe, a pesar de las denuncias y de los riesgos ambientales evidenciados. A pesar de eso, el caso evidenció la importancia de seguir luchando por la aplicación efectiva de los derechos de la naturaleza y por una justicia ambiental más consciente. Los siguientes casos son los que aún no se han podido llegar a una resolución en la actualidad. El primer caso es el cultivo de palma en la comunidad de La Chiquita. La comunidad afroecuatoriana La Chiquita, junto con miembros del pueblo indígena Agua, presentó una acción legal por los graves daños causados a su salud, al medio ambiente y a la naturaleza. El cultivo intensivo de palma africana en el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Este monocultivo ha provocado contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y problemas respiratorios y cutáneos en los habitantes. Además, ha alterado los ecosistemas locales y ha puesto en riesgo la forma de vida tradicional de esta comunidad. La demanda se basa en los artículos 71 y 73 de la Constitución ecuatoriana, que reconocen que la naturaleza tiene derecho a que se respete su existencia y se mantenga sus ciclos vitales, y que el Estado debe prevenir, evitar y reparar cualquier daño ambiental.
Aunque se logró una sentencia favorable, hasta octubre del 2020, la comunidad seguía exigiendo su ejecución efectiva, así como reparaciones y compensaciones. Este caso nos recuerda que defender la naturaleza es también defender la vida y los derechos de las comunidades. El siguiente caso es San Pablo de Amalí. En el año del 2002, la Corporación para la Investigación Energética puso en marcha el proyecto hidroeléctrico San José de Tambo, sobre el río Dulce Pampa. Este proyecto ha generado conflictos sociales, ambientales y culturales con la comunidad local. Ante estos impactos, el 25 de enero del año del 2019, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos presentaron una acción de protección contra la empresa Hidrotambo y 7 instituciones estatales por violaciones a los derechos de la comunidad y al ecosistema del río. La acción busca proteger tanto la integridad de la comunidad que ha sido desplazada y afectada, como también los derechos de la naturaleza, garantizándose en la Constitución del Ecuador. Este caso es un ejemplo de cómo la defensa del medio ambiente también es una defensa de los derechos colectivos y humanos. El Tribunal Constitucional seleccionó este caso por su relevancia y desde 2023 sigue en estudio, lo que significa que aún se espera una sentencia definitiva. ¿Cómo defender los derechos de la naturaleza? 1. Exigir el cumplimiento de la Constitución. Vigilar y denunciar cuando las autoridades no respeten los artículos 71 y 73 sobre la protección de los ecosistemas. Solicitar que se ejecuten las sentencias pendientes, como en los casos de La Chiquita o San Pablo de Amalí. 2. Fortalecer la conciencia ciudadana. Impulsar campañas educativas y talleres comunitarios sobre los derechos de la naturaleza. Incluir estos derechos en los planes educativos de escolares y universitarios. 3. Promover el turismo responsable. Apoyar y visitar proyectos de ecoturismo comunitario que protejan los ecosistemas y respeten la cultura local. Fomentar prácticas turísticas que no afecten la biodiversidad, como senderismo guiado, turismo de observación de aves o visitas a reservas protegidas. 4. Impulsar la participación indígena y comunitaria. Garantizar que las comunidades tengan voz y voto en decisiones sobre proyectos extractivos en sus territorios. Defender el derecho a la consulta previa, libre e informada, como se reforzó en el caso de la Ley de Minería. 5. Apoyar acciones legales y de vigilancia. Presentar acciones de protección o amparos constitucionales en casos de afectación grave a la naturaleza. Crear o apoyar observatorios ciudadanos ambientales que hagan seguimiento a casos sin resolver. 6. Fomentar alianzas y cooperación internacional. Promover el apoyo de organismos internacionales en la vigilancia y sanción de delitos ambientales. Difundir los casos emblemáticos en redes y foros internacionales, un ejemplo como el de Galápagos. 7. Reducir el modelo extractivista. Proponer alternativas económicas sostenibles que disminuyan la dependencia del petróleo, la minería y la tala. Apoyar leyes que prohíban proyectos en zonas frágiles o protegidas. Conclusión. Ecuador ha sido pionero al reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución, influenciado por las cosmovisiones indígenas andinas que promueven una relación armónica con el entorno. Este marco legal ha permitido que se presenten demandas en nombre de ecosistemas afectados, marcando un avance hacia la justicia ecológica. Sin embargo, la aplicación práctica enfrenta serias contradicciones
ya que la economía nacional aún depende de actividades extractivas como la minería y el petróleo, lo que entra en conflicto directo con los principios ambientales. A pesar de algunos logros importantes, como el caso de Galápagos, la falta de ejecución de sentencias y la lentitud procesal revelan un débil compromiso institucional. Casos como el de la ley de minería han generado jurisprudencia clave, pero no han logrado frenar los daños ambientales. Esta situación evidencia una brecha entre lo que establece la Constitución y lo que realmente ocurre en el país. No obstante, si se logra una aplicación efectiva de estos derechos, se abre una gran oportunidad para fortalecer el turismo sostenible y responsable basado en la protección real de los ecosistemas. Muchas gracias por su atención.